Me encanta todo. De nada. Ya encontré una cosa que voy a leerlo antes de empezamos. Dios dice al viento para soplar y el viento sopla. Dios dice a la lluvia para caer y la lluvia cae. Dios dice a los planetas para quedar en sus órbitos y ellos quedan. Dios dice al ser humano para amarle y buscarle y el hombre dice demasiado ocupado. All right, entonces vamos a este pasaje esta noche es muy interesante, muy importante para nuestro entendimiento de la segunda venida y nuestro hermenéutico de la profecía. En Hechos capítulo 15, esta noche, Hechos capítulo 15. Para tener el contexto completo, vamos a leer desde el principio del capítulo, aunque no vamos a cubrir todo el capítulo, pero con esta lectura usted ya va a tener entendimiento de el contexto. All right. Entonces vamos a empezar ahí, hermano Raúl. 15:1, ¿verdad, pastor? Yes, 15:1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. All right, vamos a parar ahí un momento. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra de Dios. Gracias por cada parte. Parte de la palabra de Dios que nos dice historia, particularmente en el libro de los Hechos, la historia de la iglesia en los principios. Y Señor, gracias por lo que vamos a aprender esta noche, que es muy importante para nosotros en el día de hoy, también para el futuro. Ayúdanos, Señor, de tener entendimiento como guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Él pedimos. Amén. Amén. All right. En estos 6 versículos que hemos leído, ¿cuál es el problema? Había un problema. ¿Cuál es el problema? La circuncisión. Ok, la circuncisión era la parte más visible, ¿verdad? Aunque estaba incluido otras cosas también. All right, entonces la circuncisión, ¿ok? Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? En el día de Pentecostés fueron convertidos 3,000 personas. Todos o casi todos eran, ¿quién? Judíos. Judíos. ¿Okay? Poco más tarde en el libro de Hechos miramos la conversión de más personas, judíos mayormente. Pero ya empezamos en Hechos como es 10 y 11 yo creo, cuando el Señor mandó a Pedro para predicar a Cornelio, un centurión romano, y su familia y sus amigos, y ellos fueron convertidos. ¿Okay? Ahora, hablando de eso, déjeme decirle algo. He escuchado que en la Iglesia Romana Católica, ellos alegan que Jesús dio a Pedro
algunos llaves Ujú. que todavía el Papa Caliente tiene hasta el día de hoy. ¿Ok? Pero voy a decirle cuáles fueron estas llaves según lo que para mí es la mejor interpretación. ¿Ok? Y ustedes me van a ayudar. All right? Sí. El día de Pentecostés, ¿quién fue el predicador principal? Pedro. Pedro. ¿Ok? ¿Y quién fue salvo? 3,000 Judíos. judíos. Después, Pedro fue a Samaria. ¿Ok? Y predicó a ellos. En este instante sabemos que la gente recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque había señales de eso. ¿Cuál es? La primera está hablando de Pentecostés. Pentecostés, sí, Pentecostés. Pentecostés. ¿Ok? Entonces la gente recibieron señales, había un viento, había llamas de fuego encima de ellos. All right? Ok. Recibieron el Espíritu Santo. Aquí Pedro fue a predicar a los samaritanos y ellos también fueron salvos y también recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Entonces, finalmente, Pedro, Cornelio. ¿Ok? Aquí tenemos judíos, aquí tenemos samaritanos, que son una mezcla de gentiles y judíos. Y aquí puros gentiles. Aquí Pedro predicó, ellos también creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, las llaves de que Cristo habló fue para abrir a cada grupo para el Evangelio. Y eso es todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, desde ahí no hay más en este sentido de las llaves. Fue para abrir a cada grupo el Evangelio y la prueba fue que en cada instante ellos recibieron el Espíritu Santo y podrían notarlo. ¿Ok? Entonces, eso es algo extra y gratis esta noche. Gracias. Qué bueno, muy generoso, ¿verdad? Amén. All right. Entonces, el problema aquí fue que, y podemos entender por qué, porque todos los primeros creyentes eran judíos. Y ellos pensaron, muchos, bueno, incluyendo antes de este día, Pedro mismo. Si usted recuerde, el Señor le mandó este sueño. Dice, Pedro, levántate, mata y come. Dice, ay, Señor, en ninguna manera, no way. Nunca he comido nada en el mundo, según la ceremonia de los judíos, la dieta de los judíos. ¿Qué dice Dios? No llama inmundo lo que Dios ha limpiado. Ya estamos entrando en una nueva época, que los gentiles van a recibir el Evangelio. Ok, hasta ahí estamos bien. Ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron salvos y fueron bautizados. ¿Ok? Bien. Amén. Pero, ¿qué pasa? Un grupo en la iglesia que antes eran, como en este instante dice, secta de los fariseos. Ahora, ellos son ya creyentes. ¿Ok? Pero ellos están convencidos que todavía la ley ceremonial sigue. ¿Ok? Y que para ser un cristiano también tiene que ser como si fuera un judío para practicar la ceremonia de los judíos. Y recuerde otra cosa, todavía el templo, en esta época, el templo está de pie, están haciendo los sacrificios, cada mañana, cada tarde y todo lo demás, está todavía el templo. Entonces, eso fue una diferencia honesta. Nosotros ahora mirando por detrás criticamos a esa gente. Decimos, esa gente, ¿verdad? Pero ellos estaban discutiendo honestamente. Pero este 15 se llama el Concilio en Jerusalén y tuvo un impacto muy grande para la evangelización de los gentiles.
Por ejemplo, yo creo que la palabra es cuando usted va al aeropuerto, usted lleva su bagaje, sus maletas. Equipaje. Equipaje, gracias, su equipaje. Entonces, el problema fue que el evangelio no iba a seguir adelante cargando el equipaje de los judíos. ¿Ok? Y eso no fue el plan de Dios, pero ellos no sabían eso, algunos, ¿verdad? Algunos de los fariseos, y ellos dicen, no, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Obviamente, no hay ningún argumento en guardar los 10 mandamientos. Eso es para todo, eso es para siempre. Pero ellos estaban hablando de la ley de los sacrificios, la ley de la dieta, la ley de todos estos detalles que fueron únicamente para la nación de Israel. ¿Okay? La nación de Israel. Uno de los principios básicos de nuestra forma de interpretación en cuanto a la profecía es que la nación de Israel y la iglesia son dos cosas distintas, completamente distintas. Además, Dios no ha terminado con la nación de Israel. All right? Precisamente al contrario, con los calvinistas y los amilenialistas, que mayormente son calvinistas, ¿verdad? También los dos casi siempre van juntos. Entonces, ellos creen que ya Dios ya terminó con la nación de Israel. No hay nada en el futuro para la nación de Israel. Ahora su plan es completamente la iglesia. Pero nosotros no creemos eso. Creemos que sí, Dios tiene plan para el futuro para la nación de Israel. Estamos viviendo en la época de la iglesia, pero Dios tiene, según la palabra de Dios, no según el invento de nosotros, según la palabra de Dios, tiene un plan para la nación de Israel en el futuro. ¿Ok? Vamos a ver aquí algunas cosas importantes. Entonces ya tenemos este conflicto, diferencia en entendimiento, diferencia en interpretación. Porque ellos decían plenamente, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos no estaban tomándolo su doctrina por media, estaban completamente seguros. No, tienen que creer en Cristo, pero tienen que ser circuncidados también. Porque si no, no puede ser salvo. Alguien me estaba hablando el otro día. Sí, fue mis hermanas ahí en Tucson, que conocen una mujer que fue como criada o por muchos años estaba en la iglesia de Cristo. Que ellos enseñan que solamente puede ser salvo si uno es bautizado por ellos. No solamente bautizado. Un bautismo en una iglesia bautista no cuenta. Tiene que ser bautismo de ellos. Semejante a la iglesia católica, ¿verdad? Debe tener, la iglesia católica ellos piensan que tiene agua santa. Sí. Y parece que la iglesia de Cristo tiene su agua santa también, santo también, ¿verdad? No solamente el bautismo, pero nosotros sabemos que eso es una obra, porque es algo que el hombre hace. Y de la misma manera, ¿cuál es el problema con esto? Circuncisión es una obra de los seres humanos. All right? Por ejemplo, yo sé que, no sé tanto, no lo escucho ahora tanto, pero antes, si un bebé iba a morir, tenía un pánico para hacer qué con el bebé. Bautizar al bebé para que no se pierda, ¿verdad? O no se va al limbo o algo así, ¿verdad? Sí. Entonces tenía que bautizarlo antes de morir, ¿verdad? Si iba a morir. Entonces, es la misma mentalidad, el mismo pensamiento. Entonces, había esta diferencia de entendimiento. Versículo 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. En este caso, miramos algo diferente. Ayúdame, ¿verdad? Cuando fueron escogidos los diáconos,
¿quién escogió los diáconos en sí? La iglesia. Y después fueron confirmados por los apóstoles. Ujú, ¿Ok? ujú. Pero en este caso no es la iglesia, son los líderes. Entonces, en la forma de la iglesia que nosotros creemos, la mayoría de las cosas son decididos por la iglesia, pero algunas cosas por los líderes. Y eso no es antibíblico. ¿Ok? Por una cosa es que una cuestión como eso es una cuestión de doctrina que necesita estudio y entendimiento serio. Y no es sencillamente por cualquier. Bueno, vamos a admitirlo. Si llevamos la iglesia el domingo por la mañana aquí, empezamos a preguntarles acerca de las cosas que usted está aprendiendo aquí, ¿cómo sería muchas de las respuestas? Equivocada. Mucho, completamente equivocadas. Pero yo no sé. Aunque deben saber, pero no saben. Porque no han leído, no han estudiado, no han preguntado. Entonces, un grupo que ya ha estudiado, que ya sabe lo que la palabra de Dios dice, eso fue lo que miramos aquí. Ahora, vamos a seguir con el 7. Firma. Un comentario. Sí, adelante. El otra vez hace no mucho leí todo el libro de Hechos y me hice esta pregunta que tuvo respuesta al mismo tiempo, pero la quiero compartir con usted a ver si Adelante. compartimos la misma idea. Todos estos problemas que se presentan en el libro de Hechos al principio de la iglesia todavía continúan hasta el día de hoy, no son los que es con lo que estamos luchando, todavía batallando hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí? Bueno, en la iglesia de Cristo es un ejemplo. Porque me nació esta pregunta porque cuando Pedro manda que se bauticen a los creyentes, a los 3,000, los manda que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Oh, sí. ¿Verdad? Así. Este asunto. Y ese es un conflicto el día de hoy. Ya. Pues como dice usted, Hay un grupo. los solo Jesús dicen que nomás se tienen que bautizar en el nombre de Cristo. Ya. Y no aceptan el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca he hablado con esta gente acerca de, ¿y qué dicen acerca de eso? En el nombre de eso. Fue la misma palabra del Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu. ¿Qué dicen ellos de eso? Bueno, mi cuñado, que es el que yo hablaba más con él, y pues estudió en el ramo de su doctrina, ¿no? De ellos, sí. Solo Jesús. Él me alegaba que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es un nombre. O sea, no es un nombre particular como el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico cómo? Y entonces, ¿por qué Jesús lo dijo? No tiene respuesta. Yo mejor Ya. ya no tocaba yo el tema con él porque él... Ya, no vale pero ese era el argumento que él me daba. O sea, que Okay. el nombre del Padre no es un nombre propio. En el nombre del Hijo, pues no es un nombre propio tampoco. Y en el nombre del Espíritu Santo, pues tampoco lo toman como nombre, ¿me entiendes? Un Entonces, argumento ridículo. sí, por eso Dios dice, no, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque ese es un nombre propio de la persona de Jesús. Ok, entonces, ahora yo recuerdo, ¿quién sabe quién está en este grupo? Es alguno de los parientes de la hermana Lorraine. Están en este grupo también, pero yo creo que en inglés, si no estoy equivocado. No todos, pero algunos, ¿verdad? Que me parece que he hablado en un tiempo para juntarnos ahí, ¿verdad? Con ellos, alguna celebración. Y aquí en lo que estamos leyendo, pues, circuncidarse, pues es una obra, ¿no? Y es lo que ahorita todas las religiones también siguen enseñando, que tienes que creer, pero tienes que bautizarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. O sea, tienes que creer en Cristo, pero también más obras. O sea, es lo mismo desde el principio de la iglesia. ¿Cuál fue la circuncisión? ¿Okay? Dios mandó la circuncisión para Abraham, pero la Biblia dice que Abraham fue salvo por medio de la fe. Pero ¿por qué fue circuncidado? ¿Cuál fue la circuncisión?
¿Cuál fue el propósito? Un señal del pacto, para identificarse con el Señor. Lo mismo con el bautismo. El bautismo es una identificación pública que uno ya ha confiado en Cristo. Entonces no tiene nada que ver con la salvación, como nosotros decimos salvación, tiene que ver con la obediencia, ¿okay? La santificación. Y vamos a regresar a esta pregunta para ustedes. Cuando el libro de Hechos que dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos fueron bautizados en la autoridad de su creencia en el Señor Jesucristo, que es muy importante, porque ya los judíos habían creído en el Padre. Ellos habían creído en el Padre, pero la clave para ellos fue para creer en el Señor Jesucristo como su Mesías, como el Dios hombre. Y por eso el énfasis que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Eso no quiere decir que la fórmula que usaron cuando eran bautizados, yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, ellos decían, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la clave fue que ellos entendieron que Jesús, el Dios hombre, fue su Salvador que murió y resucitó de los muertos. Esa es la idea que estamos hablando aquí. De la misma manera que nosotros decimos cuando estamos orando en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? ¿Estamos orando solamente a Jesús? No, estamos hablando en la autoridad del nombre de Jesús, según lo que la Biblia dice. Él abrió el camino para nosotros para llegar al Padre. ¿Okay? Entonces, eso es lo que significa, porque en Hechos, porque el argumento, cuando ellos predicaron a los judíos, no era el Padre. Ellos no tenían ningún argumento con el Padre, fue Jesús. Eso fue la diferencia, para recibir o rechazar a Jesús. Y por eso, cuando ellos fueron bautizados, dice, en la autoridad de su creencia en el Señor Jesucristo, eso fue la diferencia. Porque los judíos tenían diferentes bautismos. Por ejemplo, el bautismo de Juan no era en el nombre de Jesús, ¿okay? Pero era un bautismo de arrepentimiento. ¿Okay? El bautismo cristiano es un bautismo de identificación con Cristo y con su salvación por medio de la cruz y su resurrección. Pero la fórmula, Cristo lo dijo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? La Trinidad. Ahora, no recuerdo, ellos creen en la Trinidad, pero solamente no bautizan en el nombre de la Trinidad. Hay dos ramas. Oh, dos ramas, ok. Unos que son trinitarios y otros que son unitarios. Eso es. Una vez que sale de la verdad, ya siguen dividiendo y dividiendo con más errores. Eso pasa mucho en las iglesias de pentecostales, ¿verdad? Que alguien en la congregación recibe una nueva revelación. Tengo una revelación. Y los líderes de la iglesia dicen, no, eso no es. Ellos dicen que sí, que es. Y se van con un grupo, ¿verdad? Para empezar otro. All right, bien. Vamos a seguir, ¿ok? Pero eso es un buen ejemplo en el nombre de Jesús. 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios os escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? All right. Eso es un dicho muy importante por Pedro. Y recuerde, Pedro es un apóstol. Bueno, obviamente ustedes saben esto. Y entonces él dice que ustedes están probando a Dios. ¿Por qué hace esto? Poniendo la cerviz
de los discípulos, sobre la servicio de los discípulos, un yugo. Y este yugo fue bien pesado, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Ellos no podrían vivir. Eso quiere decir que no todos los judíos eran circuncidados. Probablemente todos eran circuncidados, pero todos los detalles de la ley ceremonial fue muy difícil, muy difícil, ¿verdad? Para ellos. El día del sábado, aunque en realidad el día sábado no fue tan complicado como los judíos lo hicieron en el tiempo de Cristo. Ya hemos hablado de eso, como los fariseos y los diferentes, y multiplicaron reglas. ¿Okay? Y nosotros, obviamente, predicamos la Biblia y decimos que debemos obedecer lo que la Biblia dice, pero en una iglesia bautista fundamental independiente no estamos multiplicando reglas. ¿Okay? En el día del domingo pensamos que es un día especial, un día que la iglesia cambió desde sábado a domingo por la resurrección de Cristo. Pensamos que es un día en que debemos aprovechar para concentrarnos más en Dios y las cosas de Dios. Algunos dicen, algunos buenos creyentes dicen, no, ahora todos los días son lo mismo, debemos concentrar en el Señor todos los días. Ok, yo no tengo argumento con eso, pero Dios conoce al ser humano y desde el principio Él ha dado un día especial para descansar y también para enfocarse más en Dios. Porque Dios sabe que dijo 6 días va a trabajar. Y cuando trabajamos, después de trabajar, ¿cómo estamos? Cansados, ¿verdad? Dios sabe todo eso. Y el día del Señor es un día de bendición, un día de gozo. Es una oportunidad para nosotros y no debemos quejar y decir, ay, no puedo hacer eso en el domingo, no puedo hacer el otro en el domingo. No, debemos decir, gracias Señor, que el Señor nos ha dado un día que podemos enfocarnos y concentrarnos en las cosas de Dios, en estar con nuestra familia, en descansar. Es un día diferente. ¿Okay? Nosotros no damos 1000 reglas de lo que usted tiene que hacer, pero sí predicamos firmemente que debe ser un día diferente. ¿Okay? Un día para el descanso, un día para el Señor. Por eso se llama el Día del Señor, ¿no? Pastor, una pregunta. Ahí, por ejemplo, sabemos que se cambió para, bueno, se puede decir que se cambió para el domingo, ¿verdad? De sábado para el domingo. Ajá. Pero, por ejemplo, si una persona trabaja, vamos a suponer el domingo, el martes, y él descansa el miércoles, ¿él puede tomar el miércoles como el día del Señor? Bueno, no, pero obviamente si tiene que trabajar el domingo y tiene el miércoles libre, puede hacer lo que hubiera hecho el domingo. La única diferencia es que no puede hacerlo con todos los hermanos, con la excepción de, en este caso, miércoles por la noche. Pero un miércoles por la noche no es precisamente lo mismo, porque ya miércoles por la noche después tiene que ir a casa, dormir y trabajar el otro día. Pero, ok, ¿qué tal la cosa? ¿Es pecado trabajar en el domingo? No. Si tiene que hacerlo, si absolutamente no hay manera para evitarlo. Pero a la misma vez, sabiendo qué bendición es el día del Señor para nosotros, nosotros no debemos buscar de propósito para trabajar en el domingo si podemos evitarlo. ¿Okay? Si tiene que hacerlo, por ejemplo, si uno trabaja en el hospital, casi no hay manera para evitarlo. Usted tiene que trabajar los domingos por lo menos de vez en cuando. Tal vez en el principio usted está más por abajo en la escalera. Usted tiene que trabajar todos los domingos. Pero aún así, yo creo que vale la pena esforzarse. Por ejemplo, ok, gracias. Por ejemplo, uno entra al trabajo a las 8, tal vez trabaja hasta las 5. Entonces, servicio domingo por la tarde a las 6. Entonces, podría venir. Pastor, cuando una persona
sale de una iglesia por ciertas circunstancias y esa familia en su casa hacen como devocionales, se puede tomar o sea, no se congregan, pero en su casa no tienen una iglesia o no hay una iglesia, pero hacen devocionales, o sea, también ahí sí se puede tomar como si se congregaran el día Bueno, del no es lo Señor. mismo, pero es mejor que nada. Y es bueno que tenemos devociones en la casa. Eso es bueno. El hecho es que es bueno todos los días, si es posible. Sí, pero se puede tomar como si fueran congregantes, porque bueno, en su casa no se puede, ¿no? No, porque congregarse quiere decir que vamos con los otros hermanos. Esa es la idea. Que no hay nada malo en esto, ¿verdad? Si las circunstancias se ponen que eso es la única cosa que puede hacer. Pero en realidad la Biblia dice que no debemos de congregarnos y eso quiere decir con la iglesia. ¿Ok? Pero no debemos dejar de Sí, congregar. porque no ellos- debemos dejar esas de personas congregar. no se quieren congregar, ellos quieren hacer como si su casa, Ya. o lo toman como que no, o sea, Sí. nosotros es como si hiciéramos un servicio, pero yo digo, pues, No, eso no es la idea de la Biblia. Puede leer todo el libro de los Hechos. Nunca encontramos que sencillamente fue una familia, fue los hermanos que Congregación. se juntaron, ¿verdad? No dejaron de congregar. entonces ellos lo toman como si fueran a un servicio. No, no, Mm. no es lo mismo. No Ok. es malo hasta el punto que están leyendo la palabra, orando, tal vez cantando. Todo eso está bien en la casa y no es un costumbre malo, es algo bueno. Pero para tomarlo como sustituto de congregarse con los hermanos, eso no es correcto. No. Pastor, ay, perdón. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted comparte, de que no es malo, Ujú. ¿verdad? Pero se puede hacer malo, ¿no? Bueno, si lo toman como la hermana dice. Exacto, en el sentido de que, por ejemplo, yo he conocido personas que aconsejan que no vayan a una iglesia. Bueno, Que eso nosotros es somos la iglesia, obviamente podemos antibíblico, ¿verdad? ¿Dónde? Obviamente eso es antibíblico. ¿Sí me entiende? O sea, pero ellos no lo ven así, ellos dicen, es que nosotros somos la iglesia y podemos congregarnos en la casa y así. Como Entonces familia. ahí ya lo están convirtiendo en algo malo. porque Exacto. Ya lo quieren hasta andar pregonando y diciendo a las personas que no vayan a la iglesia. Entonces yo les digo, estás mal. Yep. Bueno, el diablo está muy feliz cuando toma algo bueno y lo cambia en algo malo. Exacto. Porque leer la Biblia y orar con su familia es algo bueno. Pero para decir eso es nuestra iglesia, eso es malo. Es que ahí no va a haber nunca un crecimiento, pastor. Eso también, sí. Pastor, regresando a mi pregunta, entonces, si esta persona trabaja el domingo todo el día y no le da tiempo, ¿verdad?, de congregarse, Okay. entonces tendría que dejar su trabajo y Bueno. buscarse otro trabajo. Yo digo eso y ustedes me ayudan. Si tiene este trabajo semana tras semana, mes tras mes, año tras año y no hay ningún cambio, quiere decir que no hay posibilidad de un cambio. Usted me dice lo que debe hacer. ¿Cuál es más importante? Su crecimiento espiritual y de su familia, porque obviamente tiene un impacto en su familia. Si es el hombre, entonces cuando el resto de la familia mira que él está trabajando y no va a la iglesia, muchas veces ellos no quieren ir tampoco. Entonces no solamente le afecta a él, sino, y también ella, si fuera la mujer, también ella tiene influencia en su familia. Y si dice, mami nunca va a la iglesia, ¿por qué yo tengo que ir? Entonces, yo creo que todos vamos a decir sí, que debe buscar otro trabajo. Eso no es el único trabajo que hay. Y vamos a admitirlo hasta el día de hoy, por lo menos. La mayoría de los trabajos no trabajan los domingos. Hasta UPS no trabajan los domingos. Y es un milagro, ¿verdad? Porque ellos quieren poner sus obreros de trabajar siempre. Pastor. Cuando yo, ay, perdón. No, porque ahí estamos dándole más importancia a la economía, al dinero que ganamos, que a nuestro crecimiento espiritual. Okay.
Ajá. Yo quería comentar cuando yo era niño que en veces íbamos al centro, muchos locales cerraban los domingos Eso y es. no eran, Eso es. no eran ni siquiera cristianos, eran No. católicos, pero Exacto. tenían esa convicción de que el domingo Ajá. cerraban. Eso fue. O sea, tenían hasta mejor convicción. Era Eso ir a fue misa. parte de muchas sociedades antes. Sí. Cuando nosotros llegamos a Puerto Rico, eso fue el año 87. La mayoría de las tiendas eran cerradas los domingos. Tal vez una farmacia. Farmacias, sí, abierto, como Walgreens, algo así, ¿verdad? O tal vez otro. No tuvimos Walgreens. Y hasta Walgreens. Había Walgreens. ¿Dónde estaba Walgreens? Mire, yo no puedo recordar los nombres de las calles ahora. Puedo mostrarle una mapa, ¿verdad? Para mostrarle dónde estaba. Pero aún en Walgreens, ¿sabe lo que? Usted podría ir ahí el domingo, pero algunos productos no podría comprar en el domingo. Solamente cosas que ellos consideran como necesarios. Otra cosa no podría, había letreros, no se puede comprar el domingo. Pero poco a poco eso iba cambiando, ¿verdad? Como en todos lados. Ok, entonces, sí, eso es, yo creo que no es difícil de decir que si es algo por un poco de tiempo, hasta buscar algo mejor para la persona y su familia, yo creo que ya el Señor pone eso bajo la categoría de tener su buey que cayó en el arroyo. Usted tiene que sacarlo, no va a esperar hasta mañana, tiene que sacarlo hoy. Aún es el día del Señor, el día de sábado. All right? Bien. Ok, vamos a ver lo que pasa aquí. Hoy voy a terminar como las 7:05 porque tengo reunión de misiones, ¿verdad? De la iglesia. ¿Cómo se llama? Concilio. El grupo. Como 4 o 5 de nosotros. Para su clase. De misiones. Ok, entonces, misiones no de nosotros en la iglesia española, sino en la iglesia inglesa. Ellos me ponen ahí también. All right, ¿dónde estamos? Voy yo en el 11. 11, ¿qué 11? Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. All right, todos son salvos por la gracia del Señor Jesús. Judíos, gentiles, samaritanos, no importa. Todos salvos por la gracia de Dios. Y ya pronto el Señor va a terminar la religión de los judíos cuando el templo está destruido. Porque el templo es el centro de la religión de los judíos. Ahora, yo sé que ellos siguen hasta el día de hoy con sus costumbres. Pero la pura verdad es, la gran mayoría de eso es costumbre de su cultura como judíos. No es nada religioso o espiritual. Sencillamente es un señal que le ponen aparte como judíos, su cultura, su linaje. Pero no es nada como ellos son diciendo, es porque yo creo en Dios tanto que hago eso. No. Es porque mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos, eso es lo que hacemos. Tradición, lo llaman Tradición. la palabra de Dios. Tradición. Tradición de hombres. Tradición de hombres, precisamente, hermanos. Ok, 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. All right, vamos a parar ahí. Pablo y Bernabé, ellos fueron en su viaje misionero predicando el evangelio. All right. Pero en esta época, ¿cuánto del Nuevo Testamento fue escrito? Casi nada. Si aún uno, casi nada. Solamente el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor en esta época apostólica confirmó el mensaje, el evangelio, con señales y milagros. Que mire conmigo, 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Y el versículo 12.
Mira este testimonio que Pablo da. Segundo de Corintios 12:12. Y con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. All right. En el libro de Segundo de Corintios, Pablo, una de las cosas que él está haciendo es probando que él es un apóstol. Porque la historia de Corintios, Pablo fue ahí y empezó a predicar el evangelio y gente, casi como siempre, llegaron detrás de él, enseñando otras cosas. Y ellos alegaron que Pablo era un miserable apóstol, casi no un apóstol, ¿verdad? Porque ya el hombre siempre estaba en la cárcel, trabajaba con sus propias manos, ¿verdad? Para ganar su pan diario. Y ellos dicen, mire, este Pablo, si él es un apóstol, es de la segunda clase. Nosotros, y la palabra en el griego es los superapóstoles. Y Pablo, en parte de 2 Corintios, está dando el argumento que estos no son verdaderos apóstoles, son falsos apóstoles, y dando testimonio de la prueba que él es un apóstol. Aquí tenemos uno, señales de apóstol, sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. All right? Amén. Entonces, en el principio, eso fue necesario en la época apostólica. En el día de hoy no es necesario. Tenemos la palabra de Dios completa. Y ya hemos tenido la palabra de Dios completa por casi 2 milenios. Último libro fue el libro de Apocalipsis, escrito más o menos al año 95. Entonces, casi 2000 años hemos tenido la palabra de Dios. Y esta idea de señales, prodigios y milagros, esos no son necesarios, fueron para la época apostólica, como él dice en la misma frase, las señales de apóstoles. También mire conmigo en Hebreos 2. Este asunto es importante porque en algunos lados hablan de eso, señales y prodigios y cosas así. Hasta el hablar en lenguas ellos consideran como un gran señal, ¿verdad? Bueno, yo me identifico como hablar en lenguas. ¿Quiere escuchar? Ahora voy a decirle la interpretación, ¿verdad? Ok. Hebreos 2, 3 y después 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 4. Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Ok, otra vez la misma idea. Este mensaje que Cristo predicó primero y fue confirmada después que Cristo subió al cielo y confirmado por los que oyeron, los apóstoles y otros, y testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cuál fue el testimonio? Señales, prodigios, diversos milagros, y incluye otra cosa, repartimientos del Espíritu Santo. Había algunos dones que fueron únicamente para la época apostólica, como de profecía, como de lenguas, como de, ¿cuáles son algunos otros? Interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces, fueron por esta época. ¿Okay? Yo no digo que me hubiera gustado tener el don de español, y no tener que ir y estudiarlo y no hablar perfectamente hasta el día de hoy, después de tantos años. Si tenía el don, yo podría hablar mejor que ustedes, ¿verdad? Porque hubiera venido de Dios. Pero el Señor no está repartiendo. Ahora, déjame dar una cosa. Yo digo generalmente, Dios puede hacer lo que Él quiere. Y nosotros no vamos a pretender delimitar a Dios. En algunos casos extremos, Él puede hacer cosas que no es lo normal. Pero en esta época fue lo normal. Los apóstoles tenían señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos espectaculares del Espíritu Santo. Eso fue lo normal en la época de los apóstoles. ¿Okay?
Si Dios lo hace en el día de hoy, y le puedo dar un ejemplo. ¿Okay? Yo no estaba ahí para mirarlo, pero el hombre que yo sé su reputación, he hablado con otros que le conocen, es un bautista fundamental, independiente como nosotros. Estaba sirviendo en un país, ¿cómo fue este país? Ahí en la orilla de la América del Sur, y la gente de los falsos estaban burlando a los cristianos, porque ellos, por medio de los demonios, estaban caminando encima del fuego sin quemar los pies. Entonces, este hermano que se llama hermano Champion, él pidió al Señor si el Señor en su sabiduría podría permitirle hacerlo como prueba a esa gente. Entonces, él oró mucho pidiendo y después él sentía, no dijo, el Señor me dijo, pero él sentía que el Señor estaba guiándole para hacerlo y lo hizo. Y no se quemó los pies. Entonces, el Señor puede hacer cosas, pero no es lo común y corriente. No es que un misionero va, campo misionero, y dice, mira, póngame ahí. ¿Cómo se llama el fuego? Estos en inglés decimos coals, rojos. Brasas. Póngame ahí 10 pies de brasas rojos y voy a caminar encima. La primera cosa que yo hago llegando al pueblo. No. Eso no es. Eso no es. Empezamos a conocer a la gente, a predicarles el evangelio. Eso es lo que empezamos a hacer. Pero en esta época, fue una época diferente. Testificando Dios juntamente con ellos, señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo. Y nota la última, según su voluntad. Sí, Ok, pastor. Entonces ahorita ya no existe el don de profecía, ni el don profecía en el sentido de decir el futuro. Exacto. No. Ya no existe ese don. No, porque eso sería un don de revelación. Porque si Dios me está diciendo lo que está pasando en el futuro, Él me está dando una revelación. Y eso no es. Aquí tenemos toda la revelación de Dios. El libro de Apocalipsis, que es el último libro, Dios sabía que fue el último libro, obviamente. Juan sabía también que Él dice, si añada o quita de este libro, Dios le va a añadir las maldiciones de este libro. Y con relación a que Dios habla por medio de una persona en este tiempo, eso tampoco es verdad. No, lo que podemos hacer ahora es dar consejo bíblico el uno al otro que el Señor nos ha dado a través de años caminando con el Señor. Pero todavía eso es solamente consejo y tiene que ser de acuerdo con la Biblia siempre. ¿Okay? Pero me refiero a porque, por ejemplo, en estas iglesias pentecosteses en las que luego sale uno de ahí y empieza, por medio de la alabanza, empieza a moverse el Espíritu Santo y llega un momento en el que Dios, por medio de alguna hermana, empieza a hablar Dios, pero habla Dios, no habla la hermana. Sí, eso es lo Porque que ellos así dicen. Dios dice, Yeah, el santo Dios dice. Entonces, ¿esa sería una blasfemia? Exacto. Lo más probable, otro espíritu está hablando. No Dios. No Dios. No Dios. Y aún en la época apostólica, usted puede leer en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, acerca de las reglas que Dios tuvo acerca de estas cosas. ¿Okay? Siempre los otros tenían que juzgar si fue verdad o no fue verdad. Pero en el día de hoy no tenemos que preocuparnos acerca de juzgar porque sabemos que no es la verdad, porque Dios no está dando esto a nadie que dice, Dios dice. Bueno, yo puedo decir Dios dice porque de tal manera Dios amó al mundo, porque está aquí, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo no puedo decir Dios dice. Mira, Dios dice que usted debe dar $10,000 a la ofrenda. Eso es lo que muchos en el televisor dicen, ¿verdad? También en los pentecostes. Claro. Y yo recuerdo el Oral Roberts, tal vez ustedes no le conocen porque murió hace tiempo, pero él dijo, y eso es lo que él dijo. Él dijo, al menos
yo puedo levantar $5 millones, el Señor me dijo que me va a matar. Él dijo eso. Él dijo eso. Usted puede imaginar. Pastor, ¿y el don de sanación tampoco existe en este tiempo? Por medio No, de cualquier persona. sanación existe, sanadores no existen. Ok, Dios puede sanar, Dios sí sana, pero sanador. pero sanadores, no, este don no está. Eso es otro don espectacular, de sanar. Obviamente Cristo lo hizo, los apóstoles lo hicieron, pero, y hasta en la historia, usted puede leer en la historia, estos dones cesaron. Después que los apóstoles murieron, Juan era el último y ya no encontramos el récord de estos, además de la doctrina bíblica. All right, pero esas son preguntas muy importantes y buenas. Vamos a dejarlo ahí. Si el Señor permite, llegamos. Lea este capítulo, ¿ok? Porque la semana que viene vamos a empezar en la parte que habla más de la profecía. ¿Cuál, pastor? Era Hechos, ¿no? Hechos 15. Hechos 15. Pastor, y una última pregunta. Ya. ¿El apostolado tampoco existe en estos tiempos? No hay apóstoles. Pastor, una vez invité Claro, los mormones tienen que hablar, y no solamente ellos, sino a grupos pentecostés y otros dicen que hay apóstoles, pero no hay apóstoles. Una vez invité a un hombre hace ya algunos años que vino aquí a visitarnos. Y una manera de que manipulan mucho a la gente es cuando les dicen también, profetizo que Dios te va a levantar y te va a hacer un gran pastor y te vas a tener una congregación grande. O sea, saben por dónde llegarles y se la creen. Sí. Porque este hombre me compartió que un apóstol le había profetizado 2 veces. Nomás vino una vez y ya no regresó. Que le había profetizado 2 veces que él iba a ser un gran pastor y un gran ministro de Dios. Iba a tener una congregación grande. Entonces, lo poco que yo lo conocí, tenía toda su vida destruida. Y yo le dije, ¿por qué le estás haciendo caso? Mejor hazle caso a las escrituras, a ver qué te va a hablar Dios por medio de su Porque a la gente le gustan estas cosas. ¿Puedo hacer un comentario, pastor? Así está. En la iglesia que estábamos anteriormente, bueno, la primera vez, llegó un apóstol y empezó a cada uno Qué triste que yo no tenía la oportunidad para saludar. y llegó, y bueno, muchos fuimos llamados y pues así, ¿no? Tú esto y esto. Y tú esto y esto. Y pues sí nos apantalló a todos porque a cada uno le dijo lo que quería escuchar. Entonces, e incluso en esa ocasión la pastora casi lo quería contratar otra vez para que regresara, porque sí, o sea, a lo mejor a uno le dijo realmente lo que había pasado en su niñez, a otro le dijo esto, a otro le dijo otro, o sea, a mí me dijo una cosa que nunca se cumplió. A mi esposo ¡Qué sorpresa! a mi ¡Qué esposo sorpresa! supuestamente lo sanó de su rodilla, pero pues le sigue doliendo. Después de 4 años. Entonces, Parece que hizo la rodilla equivocada. Sí, Hizo la rodilla que ya estaba bien. La vuelta y no me sanó la izquierda. Entonces, pues sí nos apantalló a todos, pero pues bueno, o sea, con el tiempo fuimos descubriendo que pues todo eso era mentira, ¿verdad? Eso es tan triste. La gente son tan, en inglés tenemos una palabra, gullible. Están tan fácil para decepcionar. ¿Ah? Pastor, un comentario. ¿No? Sí, hermano. Bueno, estamos hablando de cuando iniciamos, ¿verdad? Sí, yo entiendo. Que dice uno, pues llega uno nuevo al evangelio, pues. Exacto. Conociendo algo nuevo. Yo entiendo. Siempre católico, creyendo en todo. Y llega uno acá y le dicen a uno tantas cosas y uno se enamora de la... Exacto, de uno está emocionado por escuchar eso, ¿verdad? Claro, yo entiendo. Pero ya pasan, hay gente que tiene, yo creo que, ¿cuántos años? 14, 12 años ahí y siguen igual. Y siguen creyendo en lo mismo. Entonces dice uno, pues sí, de plano ahí sí no hay crecimiento. Lo más probable, no están leyendo su Biblia, no están estudiando su Biblia. Porque si aún empieza a leer la Biblia, van a empezar a decir, pero mira, lo que dice no está de acuerdo con lo que yo leí en la Biblia. Ajá. ¿Bueno? Y una ocasión... Gullible quiere decir crédula. Crédula, eso es. Crédula, ¿verdad? Que creen cualquier cosa. Eso es la idea. Una ocasión yo invité a un compañero del trabajo. Ya.
Y la persona que hizo mi esposa, que según Dios hablaba, Era profeta. era profeta, profetista. Su compañero. No, No, el otro que lo habló. La hermana de la iglesia. Él invitó a Oh, un era una compañero hermana. Sí, yo invité a un compañero de trabajo. y una de las hermanas era profeta. Eso es otro gran problema con los pentecostés, que ellos cierren los ojos a lo que la Biblia dice acerca de mujeres en la iglesia. Sí. Entonces, llegó el momento donde ella se le acercó y mi compañero le dijo, dame palabra profética, dame palabra bíblica, te voy a creer. Y se quedó callada. Porque casi la retó a que si no le estaba diciendo, si Dios estaba hablando y no era bíblico, pues estaba mintiendo. Su compañero era creyente. Sí, por pero eso. sigue igual. Sí, también era Él pentecostés. también. Sí. ¿Verdad? Bueno, Un último comentario, pastor. sí, Esa misma persona le profetizó a mi esposo. este apóstol, No, La la mujer, profeta. la mujer. profeta. Es que ellas eran de las guerreras de oración, pero también tenían don de profeta. Entonces ella le profetizó a mi esposo que él, todo lo que tocaras la planta de sus pies, iba a prosperar, y sus Ujú. manos y todo. Y dice mi marido, bueno, pues yo caminé por todo Denver y pues Yo sigo igual. yo sigo igual, o sea, Dios lo iba a prosperar, todo lo que él pisara, todo lo que él tocara, Dios lo iba a prosperar. Y dice mi esposo, pues ya pasaron 4 años y yo sigo trabajando y no he visto nada. Bueno, Ya caminé por todo Denver y Sí, nada. digo, dice, no, es nada. que mucha gente se queda ahí. Entonces, no, eso es muy triste. El diablo está feliz. Sí, El diablo está feliz con esto. y a veces muchas personas van por eso, porque a ver qué me da a que le mí. van a Es dar. emocionante. Sí, Muy o sea, la si a él le va a dar, música, yo también voy a ver muy, qué da a mí. como ellos dicen, avivada, tiene estas cosas que, bueno, usted piensa, yo voy al servicio y tal vez vamos a escuchar una profecía hoy, tal vez van a decir algo acerca de mí, Ajá. ¿verdad? En vez de sencillamente lo aburrido, la palabra de Dios, Sí, según ellos. según ellos. Sí, sí. Así vamos nosotros, pastor. Exacto. A ver qué Dios nos hablaba, y a Amén. ver qué Dios nos decía. No, Porque éramos recién No llegados, sabíamos nada. nada. Bueno, yo conocí un apóstol también, pero un poco diferente, que como joven yo tenía como 19 años y fui con otro de mis compañeros, fuimos a predicar en la misión de rescate, como tienen aquí en Denver, donde van la gente y no tienen ningún lugar, pero tienen que ir al servicio. Sí. Y ya empezamos para predicar y un hombre se levanta, que un hombre homeless, ¿verdad? Ya, una apariencia horrible, un olor peor. Sí. Y dijo, yo soy Abraham el apóstol. Bueno, yo no iba a discutir con él, porque yo quería llegar a mi predicación, pero ya conocí a Abraham el apóstol, ¿verdad? Han pasado tantos años y no te has bañado, Abraham. Exacto. Ok, muy bien. Bueno, no, hermano, lo que usted está diciendo es una muestra de la confusión que tenemos en el día de hoy, cuando la gente deja la enseñanza de la palabra de Dios y se van por otras cosas. En un lado tenemos la gente que quieren ser ricos y saludables todo el tiempo, ellos van hacia este mensaje, ¿verdad? Sí. Otros que quieren ver cosas grandes, ¿verdad? Señales y prodigios. Ellos van a este lado. Pero la verdad es que el camino estrecho para la gente común y corriente no es el camino más emocionante, aunque verdaderamente es lo más emocionante, Sí. porque uno conoce y sigue en pos de Dios y sí, miramos milagros. Cuando una persona viene a Cristo, eso es el milagro más grande que hay, porque está muerto en pecados y ahora está vivo en Cristo. ¿Qué milagro más grande que esto? ¿Verdad? ¿Alguien se levanta de los muertos? Si no es salvo, va a morir otra vez un día y va al infierno. Pero una persona que ya está muerto en sus pecados y está como resucitado espiritualmente, quiere decir nacido de nuevo, ya tiene vida eterna. No hay nada más grande que eso. Entonces, eso es el milagro. Yo estoy de acuerdo con eso, en que lo miramos más y más.
Amén. Amén. All right. Padre, gracias por tu amor. Qué bueno fue para estudiar y recordarnos cuánto es que tú nos amas. Tantas manifestaciones de tu amor. Primero que nada, nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su intercesión ahí en el cielo, muestras de amor, promesas que tú nunca nos vas a dejar, siempre va a estar con nosotros. Y tú entiendes cómo somos, polvo todavía. Y que, Señor, tú has separado nuestros pecados de nosotros tan lejos como el este, el oeste. Los has tirado en la profundidad del mar. Tú has prometido para no recordarles más. Gracias, Señor. Ayúdanos de permitir el amor de Cristo fluir en nosotros hacia nuestros hermanos, también hacia los demás que no conocen a Cristo. En el nombre de Él pedimos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Dios le pastor. bendiga. Gracias por su fidelidad esta noche. ¿Qué tal, pastor, nuestras historias?